Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano. Puentes. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a un programa más de Cine Garage. Ahora que nos deja el Oscar, ahora que por fin tenemos tiempo, ahora que por fin podemos hablar de un cine que no es el de Hollywood. Bueno, nunca lo hemos dejado de hacer, por eso tenemos este programa para hablar de cine mexicano. Pero podemos, digamos, retomarlo con mucha más calma, con mucha menos presión, con un acercamiento todavía más tranquilo, porque sí, el Oscar absorbe demasiado tiempo. Todo el mundo quiere que hablen uno de eso, todo el mundo lo llama, todo el mundo está como queriendo meter a fuerza el Oscar en la temática de muchos programas. Nosotros no, nosotros aquí siempre hemos hablado de cine mexicano. Hay un programa dedicado al cine mexicano que es este que están escuchando y que, repito, se llama el nuevo cine mexicano. Después de reinvenciones y de que hemos visto el nuevo cine mexicano de los 60, luego el de los 70, luego el de los 80. Este es el nuevo cine mexicano. Mil gracias por escucharnos, mil gracias por estar aquí. Los invito a darse una vuelta por toda la programación de Puentes, que ahora está más nutrida que nunca. Estamos ocupando, por ejemplo, nada más para comentarles, el mismo estudio que hace 5 minutos estaban utilizando los chicos de Los Reyes del Beautiful para hacer su programa de lucha libre mexicana, que tan bien les queda. Un día nos van a romper la mesa, ¿no, Aldo? Un día, a la hora de la tercera caída, hay un conteo ahí demasiado violento. Esperemos que la mesa aguante. Hasta ahora lo ha hecho muy bien, pero bueno, ellos acaban de salir. Escuchen ese programa. La lucha libre mexicana merece eso. Justo un programa de gente que sabe ver, que sabe apreciarla en todo su esplendor. Hay también programas de literatura, hay programas de divulgación científica, hay programas de cultura canábica, hay programas de Star Wars. Ahora estamos haciendo el acetato. A propósito de Vinyl, la nueva serie de HBO, hacemos un seguimiento capítulo a capítulo. Entonces, dense una vuelta. Puentes está ahora muy revolucionado y nos gustaría su opinión y su retroalimentación. Volviendo al tema, cine mexicano arriesgado. Ahora platicaremos con Isaac Esban, al que le doy nuevamente la bienvenida. Isaac, bienvenido otra vez. Mil gracias por venir a Puentes, mil gracias por venir a platicar con nosotros. Te noto mucho más relajado que la vez pasada, te noto mucho más confiado, y he de decir, nomás para empezar la plática, que Los Parecidos a mí me gustó más que El Incidente. Bienvenido, Isaac Esban. No, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, mi querido Eric. Muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad es que es un gran programa. Y como ya describiste anteriormente, pues toda la programación que tienen es bastante amplia y tienen cosas bien padres. Recomiendo ahí que se den una vuelta. Y pues sí, un poco más relajado, porque ya me la sé. Sé que más que una entrevista acá de ponerte nervioso, esto es como platicar con un amigo, con amigos, platicar de cine, y pues, ¿por qué no va a estar uno relajado a la hora de hacer eso, no? Considérate en casa, me siento, y gracias por creo que es una buena forma de empezar. Me da gusto que te haya gustado más Los Parecidos que El Incidente. Para mí es difícil decir cuál me gusta más, obviamente claro. Son mis hijos, pero sí creo que debe haber una evolución de cierta forma en la segunda película de uno, y ojalá en la tercera, en la cuarta. Entonces, si es que a eso te refieres, pues me da gusto. He hablado con todo tipo de gente. Hay gente que le gusta más El Incidente, hay gente que le gusta más Los Parecidos, y ahorita nos clavaremos más y te diré yo creo que por qué. Pero pues bueno, muchas gracias por eso. Antes de clavarnos en el por qué y de que nos digas qué te ha dicho la gente, no sé si resulta o muy fácil o muy difícil hacer una sinopsis de los Parecidos, porque como es una película tan de género, y el género es tan, lo voy a decir en el mejor de los sentidos, tan disparatado, ¿no? La ciencia ficción y el cine fantástico nos da para hablar de tantas cosas que o puedes echar a perder la película en la sinopsis, o puedes contar de menos como para que la gente diga, ya sé por dónde me puede interesar. En este caso yo sería el menos indicado para hacer, porque tú aquí, que está la película, yo soy el menos indicado para hacer la sinopsis. Entonces te voy a dejar a ti esa chamba. ¿De qué va Los Parecidos? Que pues está fechada en el 2015,
pero estrena en el 2016. Así es, pues eso es muy común, creo que pasa en el cine mexicano y en muchas películas también, que pues es la película, su año de nacimiento, digamos, es 2015. Se filmó en 2014, pero en lo que se terminó y todo, que fue pues un año de postproducción, la película es considerada de 2015 porque su premier mundial fue en Fantastic Fest, que fue en septiembre de 2015, y luego Sitges, Mórbido, varios festivales, pero ya en lo que llega a la cartelera comercial, en lo que se le encuentra la fecha y todo, va a estrenarse en México hasta septiembre de 2016. Ok. Y en la sinopsis, pues creo que tienes razón que es muy importante y sobre todo creo que en mis dos películas puedo, digamos, creo que hay la sinopsis que te deja picadito de un poco más y la sinopsis que sí te amuela ya la película. Por ejemplo, hablando del incidente, la sinopsis que te deja picadito es: dos hermanos y un detective que se quedan en unas escaleras infinitas y una familia en una carretera infinita. Y la que ya te la muela más es la que nomás le agrega por 35 años. Claro. ¿No? Porque así ya la ves. Y yo cuando empecé a hacer la sinopsis ponía el por 35 años, lo dije, no. Y con los parecidos, pues... y luego hay hasta la tercer tipo de sinopsis que ha salido algunas reseñas de los parecidos que hasta cuentan el final, que ahí sí ya me parece que está muy mal. Pues sí. Pero bueno, yo, te voy a decir como la sinopsis oficial que tenemos así en IMDb y también contándoles un poco más ya que estamos en el programa, sin revelar demasiado. Yo diría que, bueno, la sinopsis oficial es: en la madrugada del 2 de octubre de 1968, 8 personajes que están atrapados en una estación de camiones remota, atrapados por una intensa lluvia tratando de llegar a la Ciudad de México, de pronto comienzan a ser víctimas de un extraño fenómeno. Y me gusta que lo digas con ese tono, porque al principio de la película, que es muy desconcertante por el tratamiento que le dieron a la imagen, sé que todo se filmó en un set de los estudios Churubusco. Sí. O sea, no es una construcción digital lo que estamos viendo, pero tiene un toque muy raro, muy extraño, porque lo necesitas. Y cuando lo pensaba y trataba yo de ubicarme para ver qué es lo que estaba yo viendo, porque me gusta llegar muy virgen a las películas lo más que se pueda, por supuesto, visualmente hablando. Claro. ¿No? Lo demás está un poco complicado. Tampoco. Decía yo, esto podría ser una especie de radionovela de esas que oían los abuelos, ¿no? Claro. Donde el locutor manejaba la voz con una intención muy dramática, justo para envolvernos. Sí. Tiene mucho más toque retro de lo que otras películas se han atrevido a utilizar, quizá porque ahora la limpieza está de moda, y hablo la limpieza en cuanto a lo visual. La imagen, que esté muy nítida. Y sobre Sí. todo en cuanto a que no nos quieren intrigar demasiado. Y tu película creo que pretende todo lo contrario. Sí. Para bien, por supuesto. La verdad es que mi intención con esta película era, como ya lo he comentado en algunas entrevistas, yo lo que quería hacer es una carta de amor al cine de ciencia ficción de los años 50, 60. Y no solo al cine, sino a la ciencia ficción en general de esta época, ¿no? Yo de verdad quería hacer una película que tú te sientas como si estás viendo una película de esa época. Y pues porque a mí me gusta mucho esa narrativa, esa forma de contar historias. Y me gustan películas como, no sé, Sky Captain and the World of Tomorrow, que fue esta película con Angelina Jolie, donde de verdad estaba hecha como una de estas películas de los años 30, o como The Box de Richard Kelly, que pasa en los años 70, y de verdad la imagen tiene un tratamiento Parece, como ¿no? de esa época. Tiene esa pátina. Exacto, entonces por más que la película sí se hizo obviamente teniendo la tecnología de hoy en día, de hecho la filmamos con la cámara Red Epic Dragon, que fue la primera película en Latinoamérica en filmarse con la Dragon, y es una cámara que justamente te graba en 5K y te da una imagen muy muy nítida como para grabar casi Iron Man o estos documentales de la cascada cayendo. Y cuando llegamos al set, el fotógrafo y yo fue como, ¿qué estamos haciendo con esta cámara, esta película, cuando podríamos grabarla en cine en 16 milímetros, filmarla en cine? Pero por el esquema de producción, como estamos haciendo la película, los tiempos y todo, y el presupuesto no nos daba y no nos hubiera alcanzado nunca las latas de cine. Entonces decidimos más bien hacerla digital, pero tratar de buscar una propuesta visual que sea como de esa época, y no nada más en postproducción, sino desde el principio en la fotografía. Hicimos varias pruebas de cámara, pusimos un lente que se llama White Promised, un filtro que es White Promised, que los fotógrafos a veces usan un octavo, un medio, porque es un filtro que lo que hace es que nubla la imagen, la hace como borrosa. Y nosotros pusimos dos puntos completos de White Promise, o sea, unos atascados. Yo soy un atascado, y Sarfati, el fotógrafo, más atascado. Entonces, juntos, y ya probamos, subimos que incluso cuando
exponías con poca iluminación en lugares un poco oscuros, ya el material tenía grano, ni siquiera era un grano puesto en postproducción. Entonces dijimos, no, esto está increíble. Y luego, además, en postproducción sí se le metió también un grano digital y unos scratches como rayoncitos. Habíamos platicado aquí la vez pasada de mi cortometraje Cosas Feas, Sí. donde también quería hacer una estética así, pero ahí sí me pasé, porque ahí no solo era un atascado hoy, era un atascado de estudiante. O sea que ahí sí puse unos rayones que se ven muy, muy fake. Los de los parecidos creo que sí nos quedó mejor la bolita de cambio de rollo. Y bueno, en cuanto a la corrección de color, también nos clavamos en... Me gusta que de repente veo reseñas que dicen que la película está en blanco y negro. Yo digo, no es blanco y negro, No. es color, pero es una paleta de color desaturada. Sí. Que incluso mientras va avanzando la película hay un momento donde se va la luz y regresa. Y cuando pasa eso, ya fuimos ahí a partir de ahí haciendo todo más frío, los colores más fríos, que también tiene que ver con la historia. Yo siempre he creído que la fotografía y la imagen, por más que esté increíble o como sea, tiene que estar ahí para apoyar a la historia, a lo que se quiere crear en la historia. Y la historia es cada vez más claustrofóbica, más angustiante, entonces sentimos que también era interesante ir oprimiendo, como el mismo mundo donde están los personajes, ir oprimiendo los colores, la paleta. Y ya al final de pronto hay un cambio, ¿no? Donde otra vez como que cambia la atmósfera. Pero bueno, sí fue toda una intención que fuera una carta de amor al cine de esa época, en la estética, en los movimientos de cámara, lo cual también dice por qué quisimos filmarla en un estudio, en foro. Porque pues las películas de esa época, y vi mucho cine de Hitchcock y ver cómo era ese lenguaje, pues no existía el handheld. La cámara era movimientos totalmente controlados, eran cámaras enormes. Si se acercaba era un dolín, un zoom in, si bajaba era una grúa. Se sentía el peso de la cámara, ¿no? Exactamente, y eso es difícil de hacer en una locación real, pero en un set puedes hacerlo porque puedes mover el techo, puedes mover las columnas. Entonces ahí sí fue increíble donde pues sí tuvimos como ese tiempo que no hubo, o sea, en el incidente casi era llegábamos y a ver cómo sacamos el día, a ver cómo, y en los parecidos sí hubo toda esta de tiempo de sentarnos a pensar, a ver, esto es con Dolly así, esto así, y cada tiro muy medido, storyboardeado, todo esto. Y en ese sentido creo que era para eso mismo, para crear esa propuesta estética que va en los movimientos de cámara, va en la fotografía, va en la paleta de colores, va en el arte, va en la música también, la música de Eddie Land, el mismo compositor con quien trabajé en El Incidente, que se basó mucho en... Perdón que te interrumpa, es muy Hitchcock. Sí, es muy Bernard Herrmann. Claro. Es todavía más que Hitchcock, es muy Bernard Herrmann. Exacto. Y todavía podría ser más específico, es muy Psicosis. Sí, exacto, es casi. Incluso hay una parte Incluso donde se levanta una mano y ahí hace un guiño a Psicosis. Sí. Y me dice Eddie, ya me da pena. Ahí parece que me lo estoy robando. Yo le dije, no, pues es un homenaje. Y a mí me gustan los directores que tienen claros sus homenajes. Pues yo admiro muchísimo a Tarantino y tú ves las películas de Tarantino y dices, es como esto. Y pues yo sí era parte de mi intención que se viera como una carta de amor a todas esas cosas, ¿no? A Hitchcock, con La Dimensión Desconocida, con también películas un poco serie B o estilo John Carpenter, The Thing, todo eso. También me han preguntado, oye, ¿y siempre vas a ir por esa línea? ¿Siempre tus películas van a ser como un episodio de Dimensión Desconocida? Yo dije, no, quizás no siempre. Ahorita se me antoja hacer otras cosas, se me antoja hacer una película de terror. Pero mientras estaba haciendo los parecidos, sí me cuestioné y me dije a mí mismo, no sé si todas mis películas van a ser tan parecidas a un episodio de Dimensión Desconocida, pero sí sé que definitivamente esta va a ser la que más. Y si esta va a ser la que más, ya quiero ir all the way, poner ese narrador al inicio, que sea como Rod Serling, que nos mete en el capítulo, poner la música como de Herrmann, dije que esta sea como mi tributo a esas historias que tanto me han inspirado. Como para sacudirte todo eso. Y que quede entonces tal cual como un tributo, ¿no? Claro. Pero tratando de aportar también cosas nuevas, ¿no? Esa era mi idea. Ahora que mencionas a Tarantino, sí te diste cuenta, ¿no? Que él contó una historia con 8 personajes encerrados en una cabaña. Por una tormenta. Y tú estás contando una historia de 8 personajes encerrados en una estación de autobuses. ¿Y sabes cuál fue mi película favorita del año? La de Tarantino. No fue Los Parecidos porque no sea objetivo que yo lo dijera. Se vería mal. Se vería mal. Se oiría mal. Puede ser, debe ser tu película favorita. No, a mí me encantó y cuando la vi dije, desde que oí la entrevista de Tarantino que dijo las 5 películas que tienes que ver para Hateful Eight, una era The Thing. Claro. Claro, y The Thing fue, yo diría, una de las 5 películas que tienes que ver para ver Los Parecidos, ¿no? De hecho, Tarantino también tiene narrador. Lo que pasa es que lo usa en el segundo acto. Sí. ¿No? Y también tiene esta cosa que me gusta mucho de que a la mitad de la película empieza como otra película. Claro. ¿no? Que bueno, no lo vamos a arruinar mucho para los que no la hayan visto, pero creo que Los Parecidos tienen una estructura en un guión, estarás de acuerdo conmigo, poco convencional, en el sentido de que empieza y creemos que se trata de este personaje, después llega
es un guión que me costó trabajo levantar porque mucha gente lo leía y me decía, oye, no, a ver, tiene que haber un personaje principal, que lo sigamos a él en su viaje y que lo veamos desde su casa, cómo está empacando, llega a la estación de camiones. Y yo decía, no, es que justo lo que yo quiero es confundir a la audiencia en ese sentido de que parezca que se trata de este personaje, después va por aquí, el que creamos que es el personaje principal ya después ni pinta. Y después empieza como otra película, que no es solo el final, es como un giro que se convierte en otra película, ¿no? Y eso era, estoy de acuerdo que es una estructura rara, pero era totalmente intencional, porque yo como espectador disfruto esas películas. Claro. Cuando la película se convierte en otra película, eso a mí me gusta vivirlo en el cine. A mí también, la verdad que fue, es mucho de lo que me gustó de los parecidos, ¿no? Que todo el tiempo te está metiendo dudas. Sí. Todo el tiempo te está sacando del contexto. Y ahí es donde yo creo que de los aciertos que tiene el guión es justo ese, el no dejarse llevar por, lo voy a llamar así, académico, porque, ahora que lo acabas de decir, tenías que estructurar el rodaje de una forma mucho más académica, sí. O sea, mucho más de escuela. Sí. Si el guión hubiese sido igual de estricto, habríamos tenido una película muchísimo más cuadrada. Claro, sí, por supuesto. O sea, no te habría dado chance de jugar con tus 8 personajes. Exactamente, sí. Y de esos 8 personajes, no vamos a decir cuál es el más importante o el más interesante, porque además creo que no lo hay. Creo que sí hay un personaje que acaba dominando la situación, pero sí. Se van rebotando la importancia. ¿Cuál sería tu favorito? Pues Sin yo creo que sin vender el final. sí, no, yo creo que O los 8, o son una misma persona, porque luego este tipo de películas donde se divaga tanto y donde te dejan divagar tanto entre lo posible que hay en el guión como real sí. Y lo imposible que hay, uno puede decir que estamos metidos en el sueño de alguien más y ese alguien más es todas estas personas. Es lo padre del cine de ciencia ficción. Sí, totalmente. Yo creo que sí es difícil de decir como un solo favorito. Me gustan a mí mucho todos los personajes porque mi intención era que cada uno aportara algo. O sea, yo siempre creo que todo lo que está en una película tiene que estar ahí por una razón. Entonces, había el personaje que su razón es confundirte. Había el personaje que su razón es despertar sospechas. Había el personaje que su razón es que la quieras, ¿no? Por ejemplo, el personaje que interpreta a Cassandra Chancherotti, el de Irene, es como lo más cercano que podría haber a un protagonista, aunque no es el protagonista en el sentido de es como el que quieres que se salve, ¿no? Como sí. El que te cae bien. Porque muchos de los otros personajes no son tan carismáticos. Todos tienen algo... Y había también como el personaje de Ulises, con el que conectas mucho. El personaje de Ignacio, que es un personaje que personalmente me relaciono porque metí mucho de mi niñez ahí, ¿no? Yo también era alguien que me gustaba pues jugar con juguetes y hacer historias y jugar mucho con la imaginación y todo eso. Entonces, pues todos tienen algo de mí y todos también tienen algo que aportan a la historia. Ok. ¿De dónde sale el dinero para hacer esta película? Porque te lo pregunto porque es muy difícil. Si de por sí es difícil hacer cine en México, sí. Hacer cine de género es todavía más difícil. A la gente le espanta mucho ver una película de ciencia ficción en proceso porque dicen, no, es que esto no va a salir de entrada. ¿Cómo consigues el dinero para levantar una película como esta? Pues para empezar, hay que decir que siempre que la gente dice ciencia ficción se imagina como este cine de grandes efectos especiales y cosas así, que estoy de acuerdo que en México o no nos la creen o lo comparan con el cine de Hollywood o son películas muy caras. Pero a mí la ciencia ficción que me interesa no es tanto esa, y no solo por decir, como estoy en México la voy a hacer así, no es solo por eso, es porque de verdad es lo que me gusta, es las historias que me gustan. Me gusta más la ciencia ficción más psicológica, como ya dijimos, Dimensión Desconocida, donde se puede estar acabando el mundo, pero todo lo vemos desde estas 8 personajes encerrados, y hay estos elementos como el radio, como estas cosas que nos dan a entender que es algo mucho más grande lo que está pasando, y donde se usa el elemento de ciencia ficción más como una metáfora para algo muy humano. Así como en el incidente fue sobre el paso del tiempo, pues en los parecidos quise hablar como sobre la individualidad, la identidad, nuestros cuerpos físicos, cómo moldean nuestra identidad. Entonces yo lo llamaría más como ciencia ficción psicológica, suspenso, toques de terror. Y sí fue un guión que, como te comenté al principio, llevándolo con grandes estudios, cosas así, tenía esos comentarios, ¿no? Como, no, para hacer esto más comercial tienes que tener un solo personaje principal, claro. Y tiene que ser de terror, no de ciencia ficción. Y yo decía, bueno,
esa es otra película, no es la que yo quiero hacer. Terminé aliándome con una productora con la que estuve muy contento trabajando, Elsa Reyes de Sensky Cine, que Elsa es una productora con mucha experiencia, tiene más de 15 años trabajando, tiene más de 10 largometrajes, pero curiosamente nunca había hecho ella algo de género. Sus largometrajes, como Workers, Las Horas Muertas, Adiós Mundo Cruel, son películas en otra línea por completo, dramas más naturalistas, de otro estilo, y ella justo le interesó también, creo, hacer algo diferente. Empezamos a buscar que si era una película que se iba a hacer en los años 60 y se iba a recrear esta época, que era también algo que yo no quería ceder de la historia, porque quería hacer un tributo a esa época, a las historias de esa época, pues no, sí iba a necesitar un buen presupuesto. Y aplicamos primero a Foprocine, no lo obtuvimos. Curiosamente me estoy conectando con algunas cosas que había platicado cuando hablamos del incidente, porque lo que pasó es que al estar aplicando a fondos y no obtener el dinero, yo como que en un punto me cansé y dije, no, quiero escribir una película que ya la pueda filmar este año, y ahí escribí El Incidente. Pero después de paréntesis, mientras se hacía El Incidente, seguimos aplicando a fondos, aplicamos a Eficine 226, el estímulo fiscal. Ahí obtuvimos ya una parte del presupuesto. Yo estuve muy agradecido y sorprendido cuando obtuvimos el apoyo, porque como bien dices, hay mucha gente en México que dice, no, cine de género, no, y hay mucha gente que dice, no, es que el IMCINE no apoya el cine de género, y Los Parecidos es el claro ejemplo de que sí apoyan, porque ahí está que pues la película se financió con Eficine 226, donde me imagino que cuando se dio el apoyo se pensó, bueno, sí, este es un proyecto arriesgado, diferente, pero ok, se ve que es un director, un equipo que tienen claro lo que quieren, vamos a hacerlo. Y luego todavía con eso nos faltaba un poco más para consolidar el proyecto, aplicamos a Fidecine y obtuvimos también Fidecine. Todo esto fue en el 2013, septiembre de 2013 obtuvimos Eficine y en diciembre de 2013 obtuvimos Fidecine. Y ya en verano 2014 filmamos. Sí nos faltó una pequeña partecita para la postproducción, porque pues sí fue una película que pues tú viste el set que se construyó, se hicieron efectos de maquillaje nunca antes hechos en México, y esa partecita de postproducción se consiguió como igual con inversión privada y por medio de Blood Window, que Blood Window es esta como nueva alianza que están teniendo los festivales de género con Mórbido, Sitges, Fantastic Fest y en Ventana Sur en Argentina y en el Marché du Film en Cannes, donde hubo como concurso de proyectos en Work in Progress. Y ahí pasamos una película, un corte de la película en Work in Progress, y ahí ganamos los premios de corrección de color y los créditos, precisamente. Claro. Entonces, pues sumando un poco todo eso, digamos que, ¿cómo lo conseguimos? Pues sumando, rifándose y con mucho esfuerzo y hay estímulos y apoyos y el IMCINE y contactos y Blood Window, digamos que todo se sumó para que pudiera pasar. Muy bien, Isaac, tengo que hacer la primera pausa del programa, pero regreso con dos comentarios que me interesa que a la gente le queden no claros, porque repito, la película no queda clara, esa es la idea, no lo estoy diciendo como algo malo, sino la intención de la película es que uno se quede rascándose la cabeza. Creo. Sí, eso es lo que a mí me gusta. Entonces, nada más, no para aclarar, pero para seguir comentando lo de la película, hago el corte y regresamos en un ratito. Ok. Puentes. Piensa que se trata de una esfera. La pelota crece en ti y desde tu cuerpo sale al mundo, viaja, se expande. Flota sobre la banqueta y choca contra los árboles, contra los edificios, se enreda entre los rayos de las bicicletas. No es raro que la esfera reviente en el aire, entre una nada y otra nada, sin alcanzar ningún destino. Pero lo importante es que a veces toca a otros seres vivos. Los perros, los gatos y los hámsters llegan a percibirla en forma de una caricia sobre el lomo o a la altura del pecho. La esfera va y viene. Es frágil como las burbujas de jabón de los parques, de los domingos. Con frecuencia los seres humanos se niegan a ser tocados por esta estructura de libre flotación. La encuentran extraña, ajena a las piezas del rompecabezas que supuestamente debe conformar su vida adulta. Pero con suerte, al menos un par de veces en la vida, los habitantes del planeta Tierra están desprevenidos, lo suficientemente ajenos al ruido de las noticias y el destello del teléfono. Y la esfera que alguien ha enviado a flotar en dirección suya logra tocarles. Les inunda, les conmueve, les pinta el mundo de colores nunca antes vistos.
Les deja saber que este planeta también es una esfera, un círculo, que no existen lados. Piensa que se trata de una esfera. Esta esfera invisible, intangible, no está a la venta. No puede empacarse, ni envolverse, ni dominarse. Cuanto se dice sobre ella es tan solo una aproximación. Otro intento fallido por sujetarla entre los dedos. La esfera, ha dicho el sabio en otro tiempo, con otras palabras, es todo lo que necesitas. Feliz 14 de febrero de parte de Puentes. Cortina de humo. Cultura canábica nacional. Con Andrés Vargas Russo. Todos los jueves a las 9 p.m. Puentes.m. Mapa de palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula Rosales. Todos los viernes nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. Ahora sí, estamos de regreso. Isaac, te voy a dar una fecha, 2 de octubre de 1968. Los Parecidos. ¿Qué pasa ahí en medio? ¿Por qué es en esa fecha? Sí. Pues fíjate que por dos razones. Mira, número uno, como ya comenté, yo quería hacer un homenaje a esas historias que transcurren en esa época, a La Dimensión Desconocida, a películas como The Box, que es en los 70s. Y mi homenaje no era solamente en la razón por la que está en esa época, sino también en la parte estética. Me gusta mucho la música, los vestuarios, la dirección de arte, como que, no sé, de cierta forma siento que una historia de ciencia ficción clásica la tienes que ver en los 60s, como que no me imagino... La Guerra Fría, además. Está ¿no? muy curioso que el director de We Are Still Here, que lo conocí en Fantaspoa, dijo esta frase que dijo: yo voy a escribir todas mis películas antes de 1991, cuando se inventaron los celulares, porque han arruinado todas las películas de terror. Y creo lo mismo, o sea, no me imagino los parecidos con celulares. Yo quería hablando puramente de la parte estética, yo quería esa época. Y la segunda razón, que es mucho más la más importante, porque lo de la estética pues puede parecer como un capricho, ¿no? Como la querías en esa época. Que se vale, ¿no? Pero sí había una razón también más real, que es la segunda, que lo que acabas de decir, la Guerra Fría. Yo creo que la buena ciencia ficción siempre está ubicada en un contexto político, social, interesante. Y el ejemplo más claro es estas historias que estamos diciendo, Dimensión Desconocida, o lo que escribía Philip K. Dick, o lo que escribía Ray Bradbury. Siempre eran historias que, si estaba llegando un ovni, era una metáfora a la Guerra Fría, que están llegando los rusos, o el holocausto nuclear. Entonces, de repente puse a pensar, quiero hacer algo así, pero en los 60s, pero en México. Porque no hay muchas historias así. Ve como todos nuestros referentes, pues estamos hablando de la Guerra Fría, claro. Pero a México la Guerra Fría, ¿qué? ¿Me entiendes? Entonces dije, ¿qué estaba pasando en México en los años 60 para hacer una película de ciencia ficción en los 60? Y de pronto dije, claro, el 68 y todo lo que implicó, ¿no? Que pues yo ni siquiera había nacido en esa época, no, pero pues yo tampoco. Lo que he leído, que lo hemos estudiado mucho y todo. Pero que no está platicado del todo. No está platicado, pero... Sigue siendo un tema... Sigue siendo un tema, sí, sensible, pero además se sabe que no solamente en México, sino en el resto del mundo, era una época donde había esta gran inconformidad en la juventud, que siempre la hay, pero en esa época había todavía más esta opresión y este sentimiento de que todas las autoridades querían hacernos la misma persona. La autoridad de la familia, del trabajo, del gobierno. Entonces dije, ¿por qué no hago una película donde de verdad... literalmente todos empiezan a volver la misma persona por un contexto desde sci-fi en este contexto histórico? Sí quiero dejar claro que Los Parecidos no intenta hacer una película política definitivamente y una película sobre el 2 de octubre y sobre Tlatelolco. Creo que es un tema que, como dices, es reciente, la herida sigue abierta. Hay mucho cine de denuncia y cine político en nuestro país y qué bueno que haya diversidad. No es mi intención hacer ese cine. Yo hago un thriller de ciencia ficción que quiere entretener y ya. Pero sí me gusta que esté eso como un telón de fondo
pues simplemente para que sea una buena ciencia ficción, como que tenga un contexto político, social. Me gusta siempre hacer películas que puedan funcionar en dos niveles, que pueda ver el espectador que solamente va al cine a entretenerse y la película lo va a entretener, que lo tenga al borde de la butaca pensando qué va a pasar, y el espectador clavado que sí esté como viendo los detalles y sí me han preguntado en festivales como, esto es una metáfora a la globalización, a la identidad, a esto. Y creo que porque no vas a negar que habiendo dejado la semilla, esa interpretación no es que sea la más fácil, pero es la más inmediata. Como dices, el 68 fue un fenómeno global, o sea, todo el hemisferio occidental estaba a punto de transformarse por completo. Exacto. Y ahí yo tendría un punto a platicar contigo. No es que los gobiernos quisieran ver o empezaban a ver a los gobernados como todos iguales, sino que efectivamente todos, para ellos éramos iguales. De verdad, claro. eran gente todos iguales, todos eran los jóvenes y los estudiantes, hablando del caso del 68. Y parte del rompimiento que hubo con el sistema fue justo el demostrar que esta nueva generación no era igual a la anterior. La primera brecha generacional, y esto lo he dicho en varios programas, ocurre justo en el 68. Y habiendo puesto esa semilla, no sé qué tanto te guste, habiendo declarado también que tu película es mero entretenimiento, que esta lectura política, si bien no llega a una profundidad y a una explicación del fenómeno del 68, existe y puede ser tan clavada como el clavado que la vea quisiera creerlo. Claro que me gusta que existe esa lectura. Como dije, mi intención principal no era hacer una película de política. Sin embargo, sí me gusta hacer una película que te deje pensando y que existan diversos niveles de lectura. Que haya gente que nada más diga, me entretení, ¿qué fue esa? Que me entretuve, ¿qué fue esa jalada? Y haya gente que diga, no, claro, es que esto es como lo que estaba pasando en el 68. Y curiosamente me ha pasado de las dos, tanto en las funciones que ha habido en México como en festivales internacionales. Hay gente que ha dicho, sí, es un tributo a Rod Serling. Y hay gente que ha dicho, no, es un mensaje político. Digo, desde que fue la Premier Mundial en el Fantastic Fest, y yo dije, pues todo en el Fantastic Fest, aquí no van a saber de Tlatelolco. Y no, acabó la película y levantó la mano un señor mayor y dijo, no, me tardé en entender la fecha histórica y cuando la entendí, no pude creer que hubieras tenido los huevos de hacer una película en esa fecha, porque me dijo, es como si un americano hace una película de 8 personas atrapadas en un aeropuerto que va a Nueva York el 11 de septiembre. Y dije, órale, esa es una buena analogía, pero sí me ha pasado que me he dado cuenta que es un hecho histórico muy conocido en el mundo. Y la gente sí está haciendo la relación, que qué bueno, incluso ya al final, que no lo vamos a comentar por aquí, pero hasta he hecho una semilla de qué puede ser en una teoría paranormal algo que pudo haber explicado lo que pasó en el 2 de octubre en Tlatelolco, porque hasta hoy en día existe todavía mucho misterio de qué pasó realmente ahí. Entonces me gustó hacer esa semillita de un poco cambiar la historia o sugerir algo como algo raro que pudo haber tenido que ver, que tiene que ver con los parecidos. Por lo menos para ponernos a pensar, ¿no? Porque, como dices, sabemos las consecuencias, o sea, sabemos cómo terminó el 2 de octubre, pero en realidad todavía hay mucho misterio sobre el origen de toda la masacre, ¿no? Sí. Hay muchas cosas por platicar. Y fíjate, qué bueno que me dices, no, la gente te ha comentado de Sterling, la gente ha comentado de muchas otras influencias. Yo, a la mitad de la película, yo dije, si yo tuviera que hacer una función doble con esta película, ¿con cuál la pondría? Y esa es la otra parte de mi pregunta, yo la pondría con Rojo Amanecer. Uy, eso estaría bueno. Porque, una vez más, estamos en un espacio como confinado. La precuela y lo que sigue después en otro lugar. No sé en qué orden las pondría, eso sí todavía no sé. No, bueno, Rojo Amanecer sería después, yo creo, pero sería interesante. Es lo que yo te quería preguntar, si habías pensado, que fue lo que yo al final... Estaba yo tan divertido con la película que dije, claro, o sea... me está contando Rojo Amanecer, pero desde el punto de vista de la ciencia ficción. Sí. Están encerrados, ¿no? Todo mundo desconfía de todo mundo. Afuera hay un caos tremendo que no vemos, pero que escuchamos. Tú mismo lo acabas de decir, el radio, la tormenta. Hay muchos elementos que nos dicen que afuera la cosa no está mejor. ¿Habías pensado
ya dijimos que sí con la de Tarantino. ¿Habías pensado en Rojo Amanecer a la par de tu película? Sí, tal vez, mira, sí es una película que me gusta mucho. Obviamente soy gran fan de las historias en espacios contenidos. Me gusta ese reto. Y bueno, mucha gente menciona, obviamente, hablando del cine mexicano, El Ángel Exterminador como el gran referente. Pero Claro. Rojo Amanecer, la gente no la ubica como una contained movie porque la ubican más como una película del 68. Pero también es un gran ejemplo de una película contenida. Yo por el género, precisamente, no había pensado tal vez en la relación tan directa, aunque tienes razón que por la temática del 68 sí es muy directa. Yo había pensado en, pues ya mencionamos la de Tarantino, o películas como The Thing de John Carpenter, que me también encanta. es en un espacio cerrado. Y que curiosamente, yo cuando vi la de Tarantino me empecé a volver loco porque la música es de Ennio Morricone, que Sí. acaba de ganar el Oscar ayer, Sí. increíble. Sí. Pero en un momento cerca del final hasta usa la música de The Thing. Ya Sí. ves que Tarantino es muy de eso. Pero cuando yo edité la versión de Work in Progress de Los Parecidos que mandamos a Blood Window, antes de que Eddie Lan hiciera la música, este momento donde Álvaro se acerca a la puerta a golpear, que hay una música como el clímax, era la música de The Thing para nuestro corte de muestra. Claro. Entonces empecé a ver y dije, esta película se parece a Los Parecidos, se parece a Los Parecidos. De repente, tiene la música de Los Parecidos. Ah, no, es que es de The Thing. Yo también lo No sé. es ni de Los Parecidos ni de Tarantino. Pero y otra película que digo que a mí me gusta mucho, creo en el tono, es The Box de Richard Kelly. Sí. Siento que, obviamente Donnie Darko pues, es de mis películas favoritas. Luego hizo Southland Tales, que fue un desastre interesante, pero... Pero desastre pero al un final. desastre. Sí, Y luego concuerdo. sale The Box, una película que yo considero muy underrated, que mucha gente no le agarró la onda, que a mí me encantó. Y hay gente que me ha comentado la parte de la comedia, de que Los Parecidos también tienen ciertos toques de humor negro. Sí. Y hay gente que me ha dicho, oye, pero no sé si está bien reírme o no. Y yo digo, claro, es que estoy de acuerdo que el tono es raro, porque te estoy mostrando una imagen chistosa, pero la música es violines Bernard Herrmann, ¿no? Pero es para, si te das cuenta, lo que nos da asco y lo que nos da risa está muy delgada la línea. Y creo que esto también lo toca un poco The Box, además de, obviamente, de la estética que es en los 70s. Con esa me encantaría hacer una doble función. Ya mencionamos con The Thing, con The Hateful Eight, con Rojo Amanecer también. Y otra que será interesante es Identidad con John Cusack, Sí. que es esta película también de personajes atrapados por la lluvia, ¿no? También creo que sería una doble función interesante. Body Snatchers, aunque no es en un espacio contenido, también es una película pero que de me alguna influenció forma mucho. el hecho de que la amenaza, y estoy entrecomillando, venga de no sabemos dónde, pues por ahí también hay conexión. Sí, que de no sabemos dónde, pero nos invade a nosotros en nuestro cuerpo, ¿no? Y pues esas serían como algunos de los principales referentes. Y yo ahora creo. que mencionas lo de la música, ¿cómo lo trabajaron? ¿Qué tanto quisiste tú que fuera un homenaje a Bernard Herrmann? ¿Qué tanto quisiste que se notara? ¿Qué tanto fue propuesta del otro lado y qué tanto te han criticado que se parezca tanto? A mí no me molesta para nada. Yo me estaba riendo. O sea, yo cuando vi la película dije, claro, están jugando con los mismos elementos. Claro. Así se hace. Sí, es que como digo, quise seguir todas las reglas de si ya vamos a hacer un tributo, una carta de amor Que se a note. dimensiones conocidas, a Hitchcock, a la ciencia ficción de esa época, que se note y que se entienda como si fuera una más de esa época. Que lo hicieron muy bien Tarantino y Rodríguez cuando hicieron Grindhouse y parece una película de Grindhouse. Y dije, eso quiero hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues Eddie Lan es un compositor muy en una base de música clásica, pero muy versátil, que ha hecho música desde electrónica hasta acá hace un documental, ha hecho cosas de drama, ha hecho todo tipo de cosas. E incluso en El Incidente, también la música tenía ciertos toques Bernard Herrmannescos, porque también El Incidente era una historia como de ciencia ficción clásica, aunque también tiene otras cosas como metafísicas y tiene una música más melodramática. Al final, en Los Parecidos sí dijimos, vamos a irnos totalmente a Bernard Herrmann, pues analizamos Vértigo, analizamos Psycho. En algún punto, por temas de presupuesto, se contempló que toda la música se haría solamente con cuerdas. Bueno, obviamente desde el principio dijimos que iba a ser orquesta, ¿no? O Sí. sea, no iba a ser estos sintéticos ni nada por la época. Y de hecho investigamos que cuando Bernard Herrmann compuso Psycho, se hizo con puras cuerdas, por la misma razón, por presupuesto. Por presupuesto. Y entonces empezamos por ahí, pero después sí sentimos que le faltaba algunos elementos, algunos tambores. Como digo, yo soy un atascado y la película duró 89 minutos, tiene 72 minutos de música. Eso es algo muy atascado, pero pues me sentía que una historia así lo necesitaba. O sea, no todas mis películas tal vez van a tener 70 minutos de música, pero una historia así yo sentía que lo necesitaba. Y pues Eddie es un colaborador invaluable porque
también es un clavado y es el colaborador ideal en el sentido de que es obsesivo, metódico, como yo. Él, si tiene que entregar tal semana, él no va a dormir para tenerlo. Luego hay mucha gente en el cine y en todas partes que dice, no acabé porque no me dio tiempo, porque el presupuesto. Y él no, él no le importa rifarse y no dormir, pero para acabar, para lo que la película necesita. Y pues me entiendo muy bien con él. Es gran fan igual de John Williams, de Michael Giacchino, de todos los compositores clásicos. Nos mandamos voice notes cantando la música de Hateful Eight, de John Williams, de Star Wars. O sea, estamos conectados, nos gusta mucho lo importante de la música en el cine. Y en ese sentido, pues él trabajó 4 meses en la composición de la música. Incluso los últimos 2 meses no dormía los viernes para llegar a la fecha de la orquesta que grababa. Solo los viernes. Sí, porque decía, no duermo los viernes para componer y ya el sábado me lo tomo como de descanso y el domingo también para el lunes seguir trabajando. Y yo decía, bueno, pues como quieras, yo no dormiría los domingos, pero bueno. Y ya se grabó en junio en la orquesta de Praga, que es la misma orquesta que grabó El Incidente. Uh-huh. Se mezcló en España, en un estudio que él encontró. Y pues sí ha sido algo muy comentado la música, porque creo que, como decimos, estamos tratando de recrear una propuesta estética y para eso la música es importante. Sí hay algunas reseñas que han mencionado que se parece a Cape Fear, a Herman, no como algo malo. También hay gente, cuando fue la función Masacre en Joco en la Cineteca, sí hubo quien dijo que era demasiada música y demasiado fuerte. Digo, pues la verdad es que siempre va a haber todo tipo de comentarios. Claro que es demasiada música, yo mismo te lo acepto, pero creo que la película lo necesita, creo que la historia lo necesita. Tal vez hay películas que funcionan con 5 minutos de música y tal vez algún día haré una película que no tenga nada de música. Pero esta película así lo necesitaba, yo creo. Atasque. Sí. Estoy entendiendo que trabajó sobre el corte final. Sí, trabajó sobre el corte final. Sí. Ok. Voy a hacer la segunda pausa de este programa para regresar pues ya con las últimas preguntas, los últimos comentarios. Sobre el incidente, los parecidos, que estrena, nos dijiste, en septiembre del 2016. Sí, tentativamente puede ser que el 30 de septiembre. Queremos una fecha lo más cercana al 2 de octubre, precisamente. Claro. Sí. Que, pues bueno, septiembre va a estar heavy, porque si tú estrenas a finales y 7/19 estrena a la mitad, la película de Jorge Michel Grau, tenemos ahí Kilómetro en octubre. Está Kilómetro en octubre. Kilómetro es una secuela esperada, pero yo me iba por fechas significativas. De un lado está el terremoto y del otro lado está la masacre de Tlatelolco. Y en medio tenemos una secuela pues bastante esperada, ¿no? Va a ser un buen mes para el cine mexicano. Va a estar bien. Vamos y venimos. Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, proteger paraísos, pausar. Puentes propone probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea paz. Proyecta Puentes. Subtexto. El arte de leer entre líneas. Con Magali Urquieta. Nuevo episodio todos los miércoles a la 1 de la tarde. Puentes.li. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Puentes. Ahora sí, Isaac, el reparto. Creo que es importante que nos menciones por qué se llega a la decisión de escoger a estos actores. Y a mí me llamó mucho la atención, qué bueno que mencioné a Jorge Michel Grau antes del corte, porque pues, Carmen Beato estuvo en Somos lo que hay, y ahora está, que es una película importante, y ahora está en Los Parecidos, que creo que va a ser una película también importante, que al público le va a llamar muchísimo la atención, ya lo está haciendo. No, pues muchas gracias. Mira, el elenco era muy importante porque esta es una película de personajes y por lo tanto es una película de actores. Y yo tuve la fortuna, al igual que en El Incidente,
no hice tal cual un casting como en el típico proceso de casting de que vengan 20 actores y cada quien me diga sus líneas. Eso a veces me parece muy falso. Creo que yo me pongo nervioso, los actores se ponen nerviosos, luego te puede gustar algo y no es como era. Yo soy más de la idea de ver actores, trato de ver mucho cine mexicano, trato de ver lo que se está haciendo, veo actores con los que me gustaría trabajar y pues los contacto. En el incidente, por falta de presupuesto, los contacté yo mismo, y en Los Parecidos sí tuvimos una agencia de casting, una agente, Rocío Belmont, que pues conoce muy bien a varios actores de teatro, de cine, de televisión, de todo. Y en la mayoría sí fueron papeles que yo los había pensado desde el guión. Pues Gustavo Sánchez Parra creo que es un gran actor, yo tenía muchas ganas de trabajar con él y además tenía ganas de que él fuera al que todos de pronto se empiezan a aparecer, ¿no? Hay quien me ha preguntado por qué. Pues justo me gusta que creo que él tiene unos rasgos muy mexicanos, sí, y me parecía interesante esta historia de que todos se estén convirtiendo como a él, ¿no? Y bueno, Cassandra Changerotti, pues la vi precisamente en Tlatelolco, verano del 68, me pareció que hizo una gran actuación y la vi también en También la lluvia, en Tiempos Felices, pues igual la contacté. Cassandra es una actriz muy, muy inteligente que aporta mucho al personaje, que tiene muchos comentarios, muchas notas, pero todo siempre para sumar. Y fue la verdad un placer trabajar con ella. Humberto Busto, que interpreta a Álvaro, pues yo había trabajado con él desde el incidente y es buen amigo mío. Y también creo que es un actor que entiende muy bien. Desde el principio pensé en él. A Fernando Becerril también había pensado en él en el papel y también lo contacté y también fue muy profesional. Un gusto trabajar con él. Carmen Beato, pues que igual la había visto en Somos lo que hay y de hecho también actúa en 719. Sí. Y ella también fue una actriz muy, muy metódica, que construyó muy bien su personaje. Hubieron dos actrices que esas sí salieron de un casting, que fueron María Elena Olivares, quien interpreta al personaje de Roberta, que es esta mujer indígena. Ella justamente, la había visto en El Violín, pero no la tenía muy, muy presente y en ese momento, gracias al casting, salió y igual vimos a muchas señoras y ella lo hizo perfecto y fue muy profesional. Su personaje habla en náhuatl toda la película y ella misma dijo, yo no quiero hablar náhuatl así diciendo cualquier tontería, quiero que sea de verdad lo que estoy diciendo. Entonces yo le escribí un guión con sus líneas, buscamos un maestro en náhuatl quien se los tradujo, quien le enseñó cómo decirlo. Y es muy curioso, tal vez esto nadie se va a dar cuenta, pero es un dato trivia. Ella toda la película está tratando de ayudar. Sí. Y sus líneas están diciendo como no, es que este no eres tú, es que este no eres tú, es que te quiero ayudar. Pero yo le pedía que en sus gestos, en todo, fuera lo contrario. Fuera alguien creepy, fuera la bruja de Drag Me to Hell, ¿me entiendes? Fuera alguien que te asuste. Entonces es muy interesante esa como juxtaposición. Y Catalina Salas, que interpreta a Rosa, la del baño, que igual la encontramos de un casting y también fue un gusto trabajar con ella, lo hizo muy bien, creo que es una gran actriz en desarrollo. Y bueno, Santiago Torres, que interpreta a Ignacio el niño, es un papel muy difícil porque pues ya viste la película, habrás visto que es un niño que tiene un papel retador en todos los sentidos, en gesticulación, en diálogos, en actitudes, en todo. Y ahí sí, a veces a mí me pasa que escribo mis guiones sin pensar en cómo los voy a filmar. Hay gente que me dice que yo debería ser novelista porque escribo estas historias y luego es como muy difícil. Es como escribo una carretera infinita y luego a ver cómo lo encuentro, unas escaleras infinitas. Pero a mí me gusta la idea, el reto de hacerlo en cine. Como decía Kubrick, if it can be written or thought, it can be filmed. Entonces así escribí Los Parecidos y de repente ya tenemos el dinero para hacerla, vamos a hacerla. Y es como, órale, escribí un niño que es imposible encontrar un niño que haga eso porque yo quiero un niño que se vea chico, pero que al mismo tiempo tenga esta... Y sí vimos a más de 50 niños hasta que encontramos a Santiago, que justamente está en el punto medio entre que tenía la edad de verse todavía chico, pero la madurez actoral también. Acaba de hacer la de Por mis bigotes, donde él es el protagónico, que curiosamente él se llama Ulises y le sale bigote. Pero había hecho ya varias películas y él fue también muy, muy profesional, siempre creo que con los niños es difícil y creo que fue un gran acierto él. Y pues esa fue la historia un poco con el casting, que además se sometieron a efectos de maquillaje, de efectos especiales nunca antes hechos en México, que fue muy interesante porque el maquillaje era 3 horas en cada uno de ellos. Y en la primera semana no había mucho maquillaje porque fuimos secuencial y mientras iba avanzando... al final están todos maquillados. Y de repente sí era de que la hora del lunch y todos comiendo así maquillados era muy curioso. Sí. ¿Qué tanto, y esto es una pregunta que a lo mejor ya te han hecho, pero y que a lo mejor incomoda, pero tú me conoces, no lo hago con ese fin.
¿qué tanto pelean de regreso actores como estos con un guión que está pensado para plantar dudas? Es decir, ¿qué tanto te están comprando la película y qué tanto dicen, creo que por aquí no, creo que mejor la hagamos por acá? Lo que decías ahora de Cassandra, que ella opina y dice y aporta. ¿Cuánto hay que convencer a los actores para hacer un guión que no va a resolver ninguna duda, sino todo lo contrario, las va a plantar en ti todo el tiempo? Mira, yo creo que los actores, los buenos actores, están buscando retos, están buscando salir de su zona de confort, están buscando no hacer la típica película que ya hicieron 8 veces. Y lo mismo que me dijeron los actores del Incidente, creo que los actores de Los Parecidos también por eso le entraron. Estoy de acuerdo que es un proyecto arriesgado. Yo mismo, si fuera actor y me dan este guión, diría, órale, ¿qué es todo esto? Uh-huh. Sin embargo, sí te puedo decir que, digo, no voy a hablar así de cada uno, no. Pero hubieron algunos que era, tienes que hacer esto, sí señor, lo que usted me pida. Y sí hubieron los que se clavaron de, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el final esto? No, pero ¿por qué los ve así? ¿Por qué esto? Y te estoy hablando de densidades de 10 horas sentados en una mesa discutiendo. No si iban a hacer o no la película. O sea, de entrada ya me habían dicho, sí, la quiero hacer. Pero al final me di cuenta que todo era para sumar. Entonces yo no lo veo eso como algo malo, sino al revés, lo veo como hay muchas ideas muy buenas. Por ejemplo, hay ciertas cosas que pasan al final que fue una idea de Cassandra, que creo que son de mis cosas favoritas de la película. Y a mí me gusta trabajar con colaboradores así. Creo que como director tienes que llegar al set pensando que sabes todo y al mismo tiempo listo para no saber nada, ¿no? Tienes que llegar con una idea clara y al mismo tiempo abierto a... Y también era bueno tener actores que confiaban al 100% y que no discutían nada y era, ok, como si así lo hago, porque si los 8 se hubieran puesto así, seguiríamos ahorita en la filmación, ¿me entiendes? Entonces, creo que hubo una mezcla de todo y también creo que yo como director y Stephanie, mi asistente de dirección, y Elsa y Miriam, todo el equipo de la película, supimos manejar muy bien esa parte de el talento para que siempre se sentían cómodos, como estamos haciendo algo raro, pero... está hecho así, muy bien, con esto, con estos horarios, con este maquillaje probado tantas veces, o sea, para que sintieran que es algo raro, pero en lo que pueden confiar. No, que estaba compensado con lo que dices, la estructura del rodaje dentro de un set con el storyboard armado, o sea, sabías más o menos que la estructura iba a quedar de esa forma. Exactamente. Y yo al principio del programa te dije que te sentía más confiado y creo que es por eso. O sea, creo que a la hora de meterte en ese otro método de estructurar un rodaje muy distinto al que tuviste en el Incidente, creo que te acaban cuadrando más cosas a la hora de contar un guión tan extravagante como este. Creo que hay un equilibrio mucho más visible entre lo disparatado que puede resultar la situación, pero al mismo tiempo la forma de rodarlo. Tenías ya una estructura en donde tú sabías que todo eso iba a quedar. Tú como director sentiste esta diferencia. No te voy a decir otra vez que escojas una película favorita, pero sí que me digas si sí o no hay desde tu punto de vista una confianza o un control más cómodo para ti en este proceso de rodaje en comparación con el Incidente. No, sí, por supuesto. De hecho, yo siempre digo, o sea, el Incidente la filmé en octubre 2013 uh-huh. y Los Parecidos en julio-agosto 2014. Menos de un año después, habían pasado 8 meses. Sin embargo, yo me sentía con 10 años más de experiencia en el sentido que hacer una película equivale a si estudiaste cine 5 años. O sea, hacer una película es cuando más aprendes. Y como te digo, en el Incidente todos los días era llegar y a ver cómo sacamos el día y esto, y resolver con lo que tenemos. Y de cierta forma, en Los Parecidos, digo, también hubieron problemas de presupuesto, resolver con lo que tenemos, yo creo que siempre lo hay. Pero por un lado, digo, es injusto comparar en el sentido que teníamos más tiempo, más presupuesto, más recursos, un crew más grande, pero sí también te puedo decir que yo, Isaac, como director, me sentía con mucho más experiencia, me sentía más relajado y más confiado en lo que yo llamo cómo pasar de una idea, de un papel, a la película, cómo hacer que se parezcan lo más posible. Esa es la experiencia que va ganando un director. Cómo hacer que tu visión es lo que quede al final. Y en ese sentido queda más parecido a Los Parecidos, valga la redundancia. Y creo que cuando me preguntan qué película me gusta más, obviamente no lo puedo decir, pero sí te puedo decir, así como un padre no puede decir a qué hijo quiere más, pero sí puede decir quizás
este hijo es mejor en los deportes y este mejor en matemáticas. Otra cosa, claro. Creo que la idea del incidente tal vez me parece más filosófica, más ambiciosa, más mind-blowing. O sea, creo que te deja pensando aún más. Pero creo que estéticamente, en un nivel de cómo está lograda en un nivel estético y en un nivel de dirección, tanto de cámara como de tomas como de actores, yo me siento más contento con mi trabajo en Los Parecidos. Ok, esa es justo la diferencia que yo encuentro. Festivales, Isaac, la película gana en Sitges, nada menos. Sí, eso estuvo, la verdad, increíble. Pues empezó la premier mundial, fue Fantastic Fest, de ahí Sitges, donde ganamos Mejor Película Latinoamericana. Fue muy inesperado porque pues, es el festival de cine de género más importante y viejo del mundo. Del universo. El Cannes del cine género. Sí. Estuvo increíble el apoyo que nos dieron. También luego estuvimos en Vancouver, Buffalo, donde obtuve el Rod Serling Wordsmith Award. En México la premier fue en Mórbido, donde ganamos el premio de la prensa, que Mórbido también es pues como el Sitges, pero de América Latina, sí. que eso estuvo también increíble. Y pues se sigue proyectando en más festivales. De hecho, hoy nos acabamos de enterar que ganamos el premio Mejor Director en Nueva York, en los Winter Film Awards. Donde Muchas felicidades. Sí, gracias. Donde estuvo este fin de semana. Estuvo en San Francisco la semana pasada, en el San Francisco Indie Fest, donde también obtuvimos pues ahí una reseña Variety, que pues se ha estado moviendo. Lleva ya como 25 festivales. En México, después de Mórbido, pues estuvo en Mórbido Mérida, estuvo en Masacre en Joco, estuvo en Distrital aquí en DF. Por ahora ya no va a estar en muchos festivales en México hasta el estreno, que es en septiembre. Y internacional siguen algunos de los festivales más importantes de género, como, bueno, ahorita viene San Diego, el San Diego Latino. Vienen a finales de marzo el BIF, que es el Brussels International Fantastic Film Festival en Bélgica, un festival que está increíble, que tuvo la oportunidad de estar con México Bárbaro y El Incidente, que me encanta, es una locura ese festival, tienes que cantar una canción a presentar tu película y el público le grita a los personajes, interactúa. Y luego va a estar también en Bifan, que es el de Asia, el Bucheon International Fantastic Film Festival, y en Fright Fest UK vas a ir la premiere en el Reino Unido. Es un poco lo que sigue internacional en festivales para la película. Bueno, pues yo te quiero desear mucha suerte con la película, pues felicitarte de nuevo, una vez más. Hacer cine no es fácil, hacer cine de género todavía es más difícil, y pues lo que te dije la otra vez te va saliendo, ¿no? O sea, se nota el paso adelante con respecto al incidente, se nota mucho. No, pues gracias. Y quiero desearte mucha suerte con la película. Y pues esperar que en el estreno le vaya bien con la gente, que creo que es con quien realmente es lo más importante. Le tiene claro. que ir, ¿no? No sé qué te ha dicho la gente después de las funciones aquí y fuera de México, porque obviamente la perspectiva que se adquiere frente a la película es distinta. Aquí tú dices Tlatelolco y todo el mundo sabe de qué estás hablando. Sí. No necesariamente ocurre, aunque ya me dijiste sí pasa en el extranjero, pero sin ser ese el tema central de la película, creo que la perspectiva cambia entre lo que te han dicho afuera y lo que te han dicho aquí en el país. Sí, totalmente. Fíjate que pues yo estoy muy contento de las reacciones de la gente. A fin de cuentas, una película es para el público, no es para los festivales. Los festivales son una plataforma para llevarla a un público especializado y reseñas y a gentes que eventualmente la van a llevar a más público. Entonces, lo importante es el público, y afortunadamente creo que al público en general le ha gustado. He obtenido buenos comentarios. Fíjate que curioso también, comparándola con El Incidente, creo que en México ha gustado más Los Parecidos. O sea, es que hay gente que dice otro tipo claro. de... Cada quien, pero tratando yo de tener una balanza en mi cabeza, internacionalmente hay mucha gente que le impacta más El Incidente, y creo que puede tener que ver con dos cosas, con lo que dices de Tlatelolco y con que ciertas cosas que en El Incidente tuvimos que escatimar por cosas de presupuesto, quizás son más notorias al ver la película en español, al verla en México. Entonces, a lo mejor en esa comparación la gente aprecia más Los Parecidos, mientras que internacional El Incidente no se fijaron en esas cosas, pero les encantó la historia, no sé. Pero bueno, en general a la gente, lo importante no es siempre comparar, lo importante es que a la gente le ha gustado. Y pues espero que le vaya bien para el estreno. Tenemos algunas ideas padres precisamente con la gente de activaciones. Queremos hacer una marcha de parecidos. Queremos hacer activaciones en supermercado, en universidades con parecidos que estén llegando y videos virales. Queremos hacer toda una cosa, una Facebook app que la gente se pueda volver parecido. Activaciones en los cines para que la gente se vuelvan parecidos. O sea, que la gente se va a enterar cuando la película esa es la idea. Sí, que la gente se entere que
que la película está cerca. Pues nada, si no tienes nada más que agregar, de nuevo desearte muchísima suerte y felicitarte por el trabajo en Los Parecidos. Creo que el trabajo con los actores se nota para bien, y creo que acabaron sacando una película mucho más que arriesgada, una película que repito, va a acabar siendo importante, y algún día haremos esa doble función con Rojo Amanecer. Va a estar muy bueno. No, pues muchas gracias a ti por la invitación nuevamente, por el espacio. Los invito a que estén al pendiente de la película, la pueden seguir en sus redes sociales. En Facebook se llama Los Parecidos, / The Similars. Ya desde ahora. Twitter, desde ahorita ya está. En Facebook Los Parecidos, / The Similars, y Twitter @los_parecidos. Ahí pueden enterarse de todo, de cuando vaya a ser el estreno, todo, y pues muy pronto todos nos volveremos iguales. Gracias por la invitación, Eric. Hasta luego. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano.